El segundo domingo de Pascua, que es hoy, nos permite celebrar esta fiesta de Jesús de la Misericordia, establecida por el Papa Juan Pablo II en el año 2000, simplemente reconociendo una tradición establecida ya en la Iglesia, por la que se celebraba precisamente esta imagen de Jesús. Y es que, en efecto, desde el principio del cristianismo se nota que hay dos cosas que conquistan a la humanidad, y está testimoniada por esa lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que precisamente estamos leyendo en estos días y que hoy hemos leído como primera lectura. Primero, la prédica. La prédica no es tanto una cuestión retórica. No podía de los apóstoles, quienes tenían una preparación simplemente limitada, eran más bien pragmáticos, prácticos como la mayoría de la humanidad, no intelectuales, no sabios grecos, sino pescadores o simplemente trabajadores, sino que lo que conquista de la prédica de los apóstoles es la novedad del contenido que predican y precisamente la objetividad y sencillez como la predican. La novedad es que se predica a un Dios que murió y resucitó, y que un Dios además quien se había hecho hombre. Y es tanta la convicción de lo que predican que encanta a los oyentes. Y por eso hoy se narra en esa primera lectura que allí mismo en Jerusalén era ya una cantidad inmensa de personas que seguían a los apóstoles, que ponían a los enfermos para que al menos la sombra de Pedro pasara sobre de ellos y los curara. Encantaba la prédica de aquellos hombres, era novedosa. Pero sobre todo, el segundo aspecto es también conquistador. Los gestos de misericordia de aquellos cristianos, herencia que habían recibido del Señor. Ellos sabían que Jesús les había dado el poder cuando los envió: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bauticen, perdonen, absuelvan. Y ellos van con eso. Su prédica, que no descuidan, va acompañada de signos misericordiosos. Se le acercan a él personas físicamente deterioradas y son curados. Esos son los que se cuentan visiblemente. Pero las personas que están enfermas por dentro, aquellos que no han podido encontrar el sentido a la vida, los desilusionados, los fracasados en todos los sentidos de la palabra, los que quieren no haber nacido, los que ven pésimamente la vida, esos que se le acercan a los apóstoles y que son sanados, son curados, son aliviados, recobran la luz, el sentido de la vida, el horizonte nuevo, una razón novedosa para poder seguir existiendo, el vivir con optimismo, el amanecer cada día con un propósito. Ellos dan pues sanación espiritual, humana, a todo el que le acerca. Este aspecto es lo que llamamos misericordia, que es una
actitud que viene de dentro del ser, del vientre, por el que se conmueve viendo la realidad miserable del ser humano y actúa en favor de esa realidad miserable del ser humano, transformándola, cambiándola. Lo más visible es cuando hay una actuación que favorece la situación adversa, sea de salud, sea económica, sea familiar, sea laboral, es la más visible y que conmueve ciertamente cuando vemos que hay una actitud, por ejemplo, en favor de un paralítico, de un ciego, de un canceroso, de un leproso, de un sidoso. Esa actuación conmueve porque la persona está limitada. La Iglesia con el tiempo y a través de esas manifestaciones a Sor Faustina fue recuperando esa imagen hermosa del Jesús misericordioso que se manifiesta sobre todo en las obras de misericordia espirituales, pero sobre todo en las obras de misericordia corporales. Esa imagen del Señor le sirve al Papa Francisco para hacer de este año un año de la misericordia, para fortalecer en la Iglesia esa actitud en favor de los menos favorecidos. Y nosotros este año coincidimos de esas coincidencias divinas con la creación de una nueva parroquia que precisamente la pusimos bajo la protección de Jesús de la misericordia. Con todo y lo difícil que es llegar a Sábalo, el Castillo, nos alegró ver ayer la masa de gente, los que fueron de la parroquia del Divino Niño cumpliendo esa iniciativa de compartir las fiestas patronales, mucha gente, otras parroquias vecinas y sobre todo la gente lugareña. Miles bajaron a recibir la creación de la parroquia bajo el título de Jesús de la Misericordia. ¿Por qué tanta gente en esa nueva parroquia? ¿Por qué nos atrae? Hoy precisamente se tendrá la misa solemne por la tarde. Yo tengo un compromiso en Tecolostote donde me han pedido una Eucaristía para celebrar a Jesús de la Misericordia. Pero ¿por qué tanta gente nos acogemos? Porque esa actitud del Señor encanta, atrae. Su prédica y su actuación en favor nuestro. Ya no es la imagen de aquel Dios feo que nos pintaron, castigador, justiciero, poderoso, condenador. Así lo infundimos en las generaciones de antaño, que Dios te va a castigar si haces eso, que te va a llevar el diablo, que Dios te va a reprender. Era la prédica del Dios temeroso. Hoy es la prédica del Dios amor, del Dios misericordioso que encanta, que atrae. Y mis queridos hermanos, nosotros tenemos que seguir confiando nuestras vidas todas en la misericordia del Señor. Pero también tenemos que seguir llevando ese rostro misericordioso del Señor. Porque, como debe ser, la gente quiere tener experiencia de Dios. No simplemente tener noticias de Dios, quiere tener experiencia de Dios. Y esto rescata precisamente la figura que hoy se resalta en el Evangelio. La figura de Tomás el apóstol, quien, como mucha gente de hoy, no quiere solo noticias de Dios, no quiere que le cuenten de Dios,
No quieren que le hablen de Dios, sino que quiere tener una experiencia de Dios. Igual que Tomás quieren hasta no ver, hasta no experimentar, hasta no sentirlo. Y solo cuando lo sienten, lo experimentan como Tomás, aflora la actitud bonita de arrodillarse y decirle: Señor mío y Dios mío. La gente quiere tener una experiencia de Dios, y sobre todo esa experiencia del Dios que se manifiesta misericordiosamente. Si ya la gente anda en mal camino, que han llegado al tope de la pecaminosidad o de la búsqueda y no están satisfechos con lo que han encontrado, no se sienten felices. Pensemos, por ejemplo, quien ha agotado su vida en el afán de acumulación o en la diversión superficial, y su vida se le está agotando en eso, y ve que todo es superficialidad, vanidad de vanidades, y no hay felicidad perpetua. Esa persona quiere una experiencia fuerte que la llene, y esa experiencia solo la da el Dios misericordioso. Por eso, cuando Tomás ya mete el dedo, mete su mano, experimenta a Jesús, él ya se llena, queda satisfecho, reconoce a Jesús que está vivo. Ya no solo es la noticia de las mujeres, ya no es solo las noticias de los apóstoles que dicen lo hemos visto, sino la experiencia de Dios. Y de allí que a Dios hay que sacarlo en el testimonio, sacarlo en las actitudes, llevarlo a la periferia, dice el Papa Francisco, no tanto geográfica, sino a la periferia existencial. La periferia es la parte de las orillas, y hay gente que ya llegó a la orilla, está acabada, no tiene felicidad. Cuando uno llegó al tope, a la orilla, donde ya no hay más, donde está al extremo de la existencia, donde ya, ¿para qué? Más. Allí es que hay que ir con esa figura del Dios misericordioso, para que sientan esa experiencia del Dios bueno, del Dios que no va a llegar allí a condenar la miseria humana, sino del Dios que va a llegar a rescatar, a salvar, el Dios que va a llegar con el corazón abierto, irradiando paz, irradiando bonanza, irradiando amor, irradiando misericordia desde su vientre. Queridos hermanos, tiene su razón de ser que a los 8 días de haber celebrado al Dios de la vida que ha vencido la muerte, la iglesia esté celebrando al Dios que viene a mostrar quién es, al Dios que viene a mostrar su misericordia. Por eso, démosle gracias, porque Él, no solo con aquel y el otro, ha manifestado su amor misericordioso, sino conmigo. A veces no reconocemos que Dios con cada uno ha sido bueno, ha sido misericordioso. El día en que experimentemos cuán bueno ha sido Dios con nosotros, ese día lo vamos a amar más, le vamos a ser más fieles, lo vamos a seguir con mayor disciplina, porque vamos a experimentar de verdad que cuánto nos ama. Ese amor, sobre todo, lo ha manifestado fuertemente con algunos, y tienen igualmente que reconocer esa presencia. Démosle gracias, pues, porque ha manifestado su amor misericordioso con nosotros y con toda la humanidad
a la que día a día asiste. La asiste con esta casa común llamada tierra, la asiste con la fe, la asiste con valores, la asiste guiándola y sobre todo la asiste dándole la vida eterna. Démosle gracias y pidámosle para que siga estando con nosotros, siga manifestando su misericordia, siga asistiéndonos hasta que lleguemos al término de la vida y podamos finalmente disfrutar de esa eterna misericordia del Señor. Amén.